Buenos días a todos, nos da mucho gusto tenerles en casa. Vamos a dar lectura al comunicado que hemos preparado para este día. Dice así: primero, en nombre del pueblo empobrecido de las comunidades de Xaltepeque, Nejapa, Apopa y de mexicanos, comunidad de Mariona y otras que están sumamente preocupadas porque ven amenazada el agua de la que depende la vida de las personas. Y la amenaza la constituye el proyecto de construcción de la ciudad de Valle del Ángel. Unidos también a las parroquias de esa zona y a las numerosas organizaciones defensoras del agua y el medio ambiente, levantamos nuestra voz para pedir al señor presidente de la República que interponga sus buenos oficios para que el gobierno que preside no permita esa grave injusticia de quitarle el agua a las comunidades antes mencionadas y el grave daño al ecosistema que la construcción de esa ciudad causaría, pues sería construida exactamente en el más importante reservorio hídrico que abastece la zona en mención y al Gran San Salvador. La ciudad de Valle del Ángel ocuparía 508 manzanas de tierra, 508 manzanas de tierra, en la que se construirían más de 8,000 residencias, incluyendo edificios, hoteles, centros comerciales y demás componentes de una ciudad residencial exclusiva. Pedimos también a la Asamblea Legislativa que tome las medidas pertinentes respecto al convenio pactado por ANDA y los dueños del mencionado proyecto de la ciudad que se pretende construir. Se firmó ese convenio el día 9 de febrero del 2016. Es un convenio injusto por negociar con el agua de los pobres y además es ilegal porque se trata de una concesión del Estado que ANDA ha dado a los interesados en el proyecto. Y toda concesión de Estado exige la aprobación de la Asamblea Legislativa, como reza el artículo 120 de la Constitución de la República. Y ANDA hizo la concesión sin aprobación legislativa. Por tanto, pedimos a la Honorable Asamblea Legislativa que mediante las acciones pertinentes desautorice el mencionado convenio y declare ese territorio en mención zona protegida en razón del bien común. Segundo, por otra parte, hago propicia la ocasión para felicitar a nuestro querido cardenal Monseñor Gregorio Rosa Chávez, porque el día viernes recién pasado recibió de la Universidad de Oriente, en San Miguel, el título de doctor honoris causa. Nos alegramos con el señor cardenal y le felicitamos de corazón. Tercero, finalmente, aprovecho el momento para desearles a todos desde ya
una feliz Navidad. Que sea esta Navidad un tiempo de reflexión en el misterio del Dios que viene a nosotros en figura de un niño. Que sea un tiempo de gracia y un tiempo de bendición para todos. Muchas gracias, que Dios les bendiga y quedamos a sus disposiciones para las preguntas que nos quieran hacer. Muy buenos días, monseñor y periodistas. La primera pregunta está a cargo de Jessica Colorado de Radio El Salvador. Gracias, muy buenos días, monseñor. Quizás conocer su opinión sobre la gira que está haciendo el presidente de la República por Asia en busca de cooperación para nuestro país, y además conocer la opinión en cuanto a la aprobación del presupuesto desde el año 2020 y el retraso, de la actitud de siempre, de retraso de los diferentes diputados en querer no aprobar este presupuesto. Conocer su opinión de esos dos temas. Bueno, sin duda alguna, el hecho que el señor presidente haya viajado a Asia y haya obtenido ayuda de parte de aquellos países sin compromiso alguno, así se nos ha informado, que no son fondos retornables, sino que son propiamente de ayuda a esta nación, pues enhorabuena. Agradecemos a los países que nos quieran ayudar y felicitamos la gestión del señor presidente, por supuesto. Yo creo que esta es la opinión generalizada y con mucha razón. Y en cuanto a la aprobación del presupuesto 2020, también nos alegramos. Qué bueno que se pudo aprobar a tiempo. Que si ha habido discusión en la Asamblea es normal. Me parece que eso es normal, porque ese es el Parlamento y así se llega a las mejores conclusiones precisamente discutiendo. Pero qué bien que se logró aprobar a tiempo. Y no lo digo por el bien de unos pocos, sino por el bien de todos, porque de eso depende, como todos sabemos, que hayan fondos para pagar a tiempo a los trabajadores y los trabajadores del Estado, y que también los proyectos se puedan echar a andar a tiempo. Muchas veces ya no hay tiempo, qué lástima. Y incluso hemos tenido casos donde los fondos que se asignan no se logran invertir porque el presupuesto fue aprobado de forma desfasada. Ahora, en cambio, estamos en buen tiempo. Bendito sea Dios, nos alegramos mucho y nos congratulamos todos porque es un beneficio para todos. Muchas gracias. La siguiente pregunta está a cargo del periodista Gerardo Hurtado de Telenoticia 21. Buenos días. Buenos días. Díganme. El jueves pasado se decretó detención a 373 pandilleros vinculados en el caso Cuscatlán, pero también hay vinculación de políticos salvadoreños en videos en donde hay negociaciones con grupos delincuenciales, con pandillas. Y también se habló de parte de un testigo conocido como Noé, que fue entrenado pandilleros en polígonos de tiro, al parecer en guarniciones militares en Sonsonate, y que fueron entrenados por militares, y que se les pagaba $500 por cada una de esas sesiones. Quisiera conocer su opinión al respecto. Sí, vea, partamos del hecho que en la sociedad el problema de la seguridad, o si usted quiere, el problema de la violencia, es sumamente sensible y sumamente preocupante. En todas las encuestas de opinión pública, este es el más grande problema que las personas tienen, y con razón. Entonces, todos los esfuerzos que se puedan hacer por superar este problema, enhorabuena. Yo no tengo conocimiento exhaustivo de lo que está pasando, sino solo las notas que ustedes nos presentan, y que bueno, les agradecemos que informen a la población. Entonces, mi opinión sobre un
caso concreto sería muy pobre porque no tengo ningún elemento que aportar, pero sí diría con toda la población que todas las acciones que vayan en orden a superar el problema de la inseguridad y de la violencia, pues son plausibles. O sea, la población lo ve con buenos ojos. Si bien en esto quien tiene la palabra es la investigación, las instituciones encargadas de la investigación del crimen. Yo no voy a adelantar criterios tampoco porque ya dije, no tengo conocimiento y sería sumamente irresponsable de mi parte. Son las instituciones las que deben funcionar y creo que lo están haciendo para que las cosas se puedan conocer y si es meritorio, pues llevar a la justicia. Si no, pues no, ¿verdad? No se puede culpar a alguien que es inocente. En fin, es un tema de justicia. Entonces son las instituciones de justicia las que tienen la palabra. Pero nosotros como iglesia somos parte de la sociedad y preocupados por el bien de la sociedad. Entonces estamos vigilantes, esperando que las cosas marchen bien y que se solucione este problema. La parte de investigación del crimen, la persecución del crimen y el sometimiento del crimen es necesario en toda sociedad civilizada. Pero hemos dicho repetidas veces que no basta, que esa es solo una parte, que la otra parte es la prevención del crimen, es la reinserción de los que han cometido estas fallas y ya han pagado su condena. Y sobre todo es la parte que ofrece caminos de desarrollo a los jóvenes y a los niños en las zonas más empobrecidas que coinciden en ser no las más violentas, distingamos, sino las que sufren más violencia. Entonces, yo he tenido la oportunidad de visitar algunas colonias como La Campanera, Santa Eduviges, y he hablado con las personas, y son personas tan buenas, tan sufridas, que no es justo decir este es un lugar violento, no lo es. Son lugares que sufren la violencia. Entonces, me parece que este gobierno ha entendido bien, por lo que yo he escuchado a ellos en sus declaraciones públicas, que es necesario trabajar esa parte y quedarse allí, no solo para garantizar que no haya ninguna violencia, sino para desarrollar incluso las zonas mismas. Y bueno, es triste, pero es la verdad. La pobreza va de la mano con la violencia. O sea, la violencia haya un ambiente favorable en esos ambientes de extrema pobreza, de mucha dificultad. Entonces, ojalá se pueda hacer mucho en este sentido. Y quitar la estigmatización de las personas. Es totalmente injusto que jóvenes muy buenos, queriendo salir adelante, y son precisamente, diríamos, los apóstoles de la paz que están ahí en esos mismos lugares, con una mentalidad positiva, se les discrimine, se les etiquete, porque son de ese lugar. Si usted pide empleo y dice, yo vengo de tal lugar, de tal colonia, y enseña su DUI, ya estuvo, que quedó fuera. Aunque tenga la capacidad más y mejor que otros, usted está descalificado porque viene de su lugar. Eso es injusto, totalmente injusto. Al contrario, deberíamos privilegiar a esas personas. Felicito el trabajo que ha estado haciendo y sigue haciendo el señor Gutmann, don Alejandro Gutmann, que está en ese sentido precisamente. Ayudar a los jóvenes y a los jóvenes de esos lugares. Y bueno, y felicito también que se haya aprobado la ley que él ha promovido de integración. Qué bueno. Son esfuerzos positivos que se hacen y que todo sumado va en esta dirección. Pero el Estado también tiene que hacer lo propio. Tengo entendido que a eso se refieren las otras etapas del plan
de control territorial que se está llevando a cabo. Entonces, ojalá que surta efecto, pero lo que se está haciendo yo creo que está bien, pero tendrá que desarrollar toda su función la institución o las instituciones que tienen que ver con la investigación, naturalmente. Y después las instituciones que tienen que ver con la justicia misma, si es que es necesario llevar a la justicia a algunas personas que se les compruebe su participación. Entonces, que haya mérito en cuanto que se haya violado alguna ley. Y no solo y no lo digo por esta acción que se está haciendo, sino que por todas las acciones que se están haciendo. Tiene que ser así para que se pueda solucionar el problema de la violencia que es tan grave. Ojalá que la sociedad, yo no digo el gobierno, sino más bien la sociedad entera, pueda encontrar la forma de salir adelante en ese doble aspecto, la persecución del crimen, como hemos dicho, pero también ofreciendo los medios de superación de manera positiva para que la violencia quede en el pasado. Muchas gracias. Gracias a usted. La siguiente pregunta está a cargo de Briseida Morán, de Canal 6. Buenos días. Mi pregunta con respecto al presupuesto. ¿Cómo ve usted que el FMLN no haya apoyado en esta iniciativa, teniendo en cuenta que iban montos estipulados para varias áreas del país que lo necesitaban? Sin embargo, se vieron renuentes a este tipo de acciones ese día de la votación. Yo les puedo ser bien sincero a ustedes. Mi participación aquí pretende no ser de corte partidista. Está bien la pregunta, pero yo siempre voy a procurar contestarle sin entrar en la discusión de corte partidista. ¿Por qué? Porque nosotros vamos por el todo, no vamos por la parte. Entonces yo decía hace un momento, y lo repito, que nos alegra porque el presupuesto se aprobó a tiempo. Eso es bueno para todos. Y dije también, y lo vuelvo a repetir, que haya habido discusión es normal. O sea, el Parlamento está para eso, porque representan al Estado, los señores diputados, y qué bueno que discutan, siempre que haya buena voluntad. Entonces, y que si un partido no participa en la votación o no da sus votos, es su derecho, y si una parte, que sería lo ideal, que las votaciones fueran abiertas, a ver cuándo lo logramos, que cada diputado tenga la libertad para votar, porque todos representan al Estado y cada uno tiene votos, ¿cómo decir? Votos que lo acreditan, pero también que lo comprometen con el pueblo que lo eligió a él. Más ahora que en la papeleta usted tiene hasta la fotografía del candidato. Entonces, como es en los países como democráticos, con data de democracia, entonces los mismos votantes le llaman al diputado y le dicen, mire, necesitamos esto, etcétera, en su oficina. Aquí que sea el instituto político el que determine si va a dar los votos o no dar los votos, me parece que no es muy democrático. Ojalá que lo superemos. Pero dentro del ejercicio democrático me parece que es normal que un diputado dé sus votos o no los dé, porque cada uno tiene su propia manera de ver las cosas. Entonces puede hacerse también una interpretación a nivel partidario. Yo no lo voy a hacer porque no es mi objetivo, nunca es mi objetivo, lo digo sinceramente, favorecer a un partido político o perjudicar, con mi opinión, a otro partido político. No. A mí me interesa el todo, no la parte, cosa que respeto mucho porque pues es normal también en el sistema democrático esa lucha partidaria, ¿cómo no? Pero yo pretendo estar fuera de esos intereses porque estoy preocupado por el interés de la nación, el interés de todos. Aquí se consiguió, se solucionó el problema del presupuesto para beneficio de todos. Entonces, que si hubo discusión o no, yo diría que incluso son buenas esas discusiones. Imagínese usted que el gobierno, en este caso,
presenta el presupuesto y todos lo aprueban inmediatamente. Eso no sería democrático. Tiene que haber una discusión limpia, pues bien intencionada y todo, para clarificar los puntos, ver qué cosa, y así es como el Estado gana, como el pueblo gana, el país gana. Entonces yo no me metería a hacer, como dijéramos, un juicio de valor de forma negativa ni positiva para un partido o para el otro, sino más bien diría que qué bien que toda la Asamblea discutió en tiempo y aprobó en tiempo el presupuesto. La siguiente pregunta está a cargo del periodista Manuel Pacheco de YSKL. Señor, buenos días. Buenos días, sí. Siempre al finalizar el año ocurre supresión de plazas y hoy se ha hablado de la supresión de plazas en varias instituciones de gobierno. Muchas personas se quedarían sin empleo. ¿Cuál es el mensaje al respecto? Pues yo creo que es cuestión de la ley, ¿no? De la ley. Que se cumpla con las disposiciones legales. Yo no tengo conocimiento, en verdad, a fondo de una situación en particular, pero que se respeten los derechos, ¿verdad?, de todos los trabajadores, y los derechos laborales y la estabilidad de los trabajadores, no solo en el gobierno, sino también en la empresa privada. Yo creo que avanzamos en este aspecto, pero lentamente. Tenemos que avanzar más en cuanto a salvaguardar los intereses de los trabajadores. Y un interés, sin duda, es la estabilidad laboral. Pero también está la ley, y cada caso es distinto, etcétera, etcétera. Entonces, pero ojalá que poco a poco, repito, vayamos creciendo en esto para bien de todos. Y dicho sea de paso, tenemos pendiente lo del sistema previsional, ¿verdad? Que es una lástima que no se resuelva todavía el punto de un sistema nefasto, a todas luces, no lo digo yo, lo dice todo el mundo, que es incluso perverso, que todos ganan, o si usted quiere los terceros ganan, pero los trabajadores pierden sus propios ahorros, entonces, y están condenados a terminar su vida en la miseria después de haber trabajado siempre, o sea, dieron su vida en el trabajo y ahora se despiden. Ayer, caminando por la calle con un amigo mío, me dijo: mire esa señora, ¿no? Una señora que ha ido a la tienda en una colonia, humilde la señora, ella es maestra, ya anciana, ella es maestra, trabajó toda su vida como maestra, le ha quedado una pensión de $100. Es triste, es triste. Y la expresión de la señora, yo pude verla, aunque no hablé con ella, de tristeza, porque ¿cómo puede sobrevivir una persona con $100 después de haber pasado toda su vida? Entonces yo auguro que avancemos en todos estos aspectos para bien del trabajador, ciertamente, pero también para bien de la sociedad, porque cuando hay leyes justas y comportamientos justos, la sociedad sale ganando. De lo contrario, pues viene el sufrimiento y a veces incluso la violencia, explosiones sociales, etcétera, que no quisiéramos tener ninguna experiencia de esas. Entonces, nada, eso es a propósito, pues, de decir de que ojalá las leyes cada vez sean más justas y que las leyes también se apliquen en favor de los derechohabientes, en este caso los trabajadores mismos, por supuesto. Como Iglesia Católica, Monseñor, se espera que en una segunda fase del Plan Control Territorial se pueda reducir aún más los homicidios en el país. Mande usted, ¿cuál es la pregunta? Perdón. Que si en una segunda fase del Plan Control Territorial que impulsa el gobierno, como Iglesia espera una reducción todavía más profunda de los homicidios en el país. Por supuesto, no solo como Iglesia, sino que la sociedad.
La sociedad, nosotros estamos con las personas en todo el país, porque tenemos iglesias en todo el país. Y bueno, como sacerdotes, estamos siempre con nuestros hermanos. Y el sentir de las personas es que hay más confianza ahora, porque ha bajado la violencia. Hay más confianza, eso es lo que nos dicen. Y que se sienten contentos porque experimentan más seguridad, más confianza en su trabajo, en su casa, etc. Pero no dicen que el problema de la violencia se ha erradicado, no, el problema está ahí. Entonces, y siguen habiendo muertos, ha bajado el número, sí, pero siguen habiendo. Entonces, lo que todo el mundo espera, y nosotros también, por supuesto, porque queremos el bien de todos, el bien común, es que se erradiquen, que lleguemos a 0 homicidios. Usted me puede decir, pero es que siempre van a haber muertos, eso es natural en toda sociedad, sí, pero no por violencia. Las muertes violentas tienen que ser reducidas a 0, y primero Dios. Entonces vale la pena un esfuerzo nacional en todo sentido y con la mejor voluntad y el mejor espíritu. Yo haría un llamado a todos, por supuesto a nuestros funcionarios, pero también a la sociedad misma, para que nos unamos todos a colaborar de la mejor manera para que lleguemos a una convivencia pacífica totalmente. Yo sueño con un ambiente así y creo que lo vamos a conseguir porque venimos de la violencia. Y cuando una sociedad sufre un mal, entonces consigue superarlo totalmente. Y nosotros vamos a vivir en paz y a valorar mucho la paz, seguramente por tanta violencia que hemos soportado. Primero Dios. Pero es importante que nos esforcemos, que le pidamos al Señor como católicos, como evangélicos, como cristianos, o aunque no seamos cristianos, todos como creyentes que somos, eso es, que le pidamos al Señor, que le pidamos a Dios que nos ayude, pero también que hagamos nuestro propio aporte. Y ahora mismo que vamos a celebrar la Navidad, mire quién es. Jesús es el príncipe de la paz. Entonces, que tengamos los mejores sentimientos. ¿Y por qué no? Si nosotros no somos una sociedad violenta, somos una sociedad pacífica. Entonces, yo sí tengo fe que lleguemos a erradicar la violencia, primero Dios. Y entonces, un proceso de pacificación no debe pararse, debe continuar hasta que lleguemos de verdad a superar totalmente el fenómeno. Primero Dios. Gracias a usted. La siguiente pregunta está a cargo de la periodista Beatriz Benítez de la Prensa Gráfica. Gracias. Buenos días, monseñor. Buenos días. Quería reiterarle una pregunta que le hizo un colega, pero tiene que ver sobre el diálogo y las negociaciones que tuvieron los políticos con pandilleros. ¿Cuál es su opinión, monseñor, sobre eso y que la Fiscalía no los acusó? Mire, yo decía hace un momento que yo no tengo elementos que pueda aportar. Yo solo sé lo que ustedes nos transmiten en sus notas periodísticas. Entonces desconozco el tema, mucho menos para hacer un juicio de valor, para decir que pasó esto o que no pasó. Y si pasó, ¿por qué sucedió? Si se violó la ley o no se violó. Entonces yo lo que decía hace un momento es que corresponde a las instituciones del Estado hacer la investigación pertinente y llegar a la verdad de los hechos, no para culpar al inocente, sino al contrario. Si es inocente, que no se le culpe, pero si es responsable, pues también tiene que responder a la justicia. Yo no tengo elementos más que los que ustedes nos han presentado y bueno, pensaría como toda la sociedad que es importante que se llegue al conocimiento de la verdad, ¿no? Al conocimiento de la verdad, y que enseguida
pues se juzgue conforme a esa verdad investigada. Es parte de la solución que decimos del problema de la violencia. Eso es parte de ello, ¿cómo no? Entonces, pero que no es todo. Vuelvo a decir que la otra parte es la parte positiva, que es desarrollar esos lugares que han sufrido más, privilegiarlos. Entonces, pero yo lamento que no puedo contestar a su pregunta en el sentido que no tengo más juicios sobre el caso, y pensaría que corresponde esperar y dar la oportunidad a las instituciones para que funcionen. Pero sí está bien que la sociedad les exija a las instituciones que lleven adelante las investigaciones pertinentes, como yo creo que lo están haciendo. Lo que pasa es que son también tantos casos de violencia misma, que bueno que disminuye, pero entonces yo esperaría que se pueda investigar, conocer la verdad y actuar conforme a esa verdad, para bien de todos. La última pregunta está a cargo de la periodista Silvia Orellana del diario Colatino. Buenos días, arzobispo. Yo solo le quería preguntar sobre el presupuesto, sobre el acuerdo de condonar más de $500 millones a los grandes deudores, que son las empresas privadas, a fin de aprobarlo. ¿Cómo ve usted eso? Que no se cumple el pago de las obligaciones tributarias. No sabía, sinceramente no sabía. Yo no conozco detalles del presupuesto, me da pena decirlo, pero como no es mi área, yo solo he dicho en general que bueno que se aprobó a tiempo, pero si hay falencias, pues qué triste, ¿verdad? Si las hay. Y bueno, y no sé qué se puede hacer. Yo creo que los señores diputados que lo han aprobado también lo pueden desaprobar o rectificar, etcétera. Yo no sabía ese detalle que usted me dice, pero si las cosas son así, pues es triste, ¿verdad?, que haya eso. Es triste. Ojalá que no sea del todo como usted lo está diciendo, pero si no, es muy triste, porque en un sistema tributario justo son los que más tienen, como ya hemos dicho, los que más deben aportar, porque la filosofía del sistema tributario es precisamente ese, de favorecer al que menos tiene, Si en este país, como en otros países también, con dificultades en sus tributos, el que más paga es el más pobre, eso está muy mal, eso no debe ser, eso se debe corregir. Entonces, de por sí el sistema mismo se debe corregir, se debe revisar. Es como el IVA, que el IVA es un impuesto indirecto que termina pagando el más pobre. Y este es uno de los países donde su IVA es muy injusto, porque está impuesto a todos los productos. Entonces, de forma general, sin ninguna excepción. Eso no debe ser. El IVA no debería cargarse a todos los productos por igual. Deberíamos tener productos exentos del IVA, como son las medicinas, por ejemplo. Pero también los productos básicos. Y en cambio, los artículos de lujo, carros de lujo y todo eso, deberían tener grandes impuestos. Así es en los países civilizados, como decía, en los países democráticos, quiero decir, perdón. Entonces, no sé por qué aquí no se llega a esas prácticas, y qué lástima. Pues este es un tema de reflexión. Yo no sabía eso, ¿verdad? Yo no sabía eso. Habría que revisarlo. Pienso que nunca es tarde hacer las revisiones que se tengan que hacer.
Y no solo eso, ojalá se revise el sistema mismo el sistema de tributos, vamos, entonces, porque no puede haber esa injusticia de cargársele al más pobre. Ya hemos dicho aquí en este lugar que es muy triste que allá por el año 2000 se suprimió el impuesto al patrimonio, que es un impuesto directo y que pagan las personas que más tienen. Ojalá se vuelva a poner ese impuesto. Y por supuesto también que no haya la evasión de los impuestos ni la elusión de los impuestos. Yo no sé cómo tiene que hacerse. Allí tienen la palabra los señores diputados, por supuesto, y todos los funcionarios, pero la parte también judicial, porque las leyes las tenemos y algunas leyes habría todavía que corregirlas para que entren en esa filosofía de los tributos, del sistema tributario, como ya dije, favorecer al que menos tiene. Esa es la convivencia democrática. Muchas gracias a todos. Pasen buen día, buen domingo.